nuclear, que yo soy una convencida que es muy importante también la innovación que se hace de plantas nucleares, que ya no son las mismas plantas nucleares que se diseñaron en los 80s o en los 70s del siglo pasado, pero que ahora hay mini centrales también con una alta eficiencia, con una alta seguridad para la población, y que también se analiza en qué lugares o en qué sitios se puede instalar, donde pues no tengan sismos, donde tengan unas condiciones del suelo fijas, donde haya capacidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces también esa es otra parte en la que hemos estado trabajando en el Gobierno de México, que nuestras tecnologías, las que sean, geotérmicas, solar, ciclo combinado, termoeléctricas, van caminando a una mayor eficiencia con el propósito pues de contrarrestar los daños al medio ambiente y en apoyo pues al trabajo que se hace de todos los países para frenar el cambio climático. En este mismo sentido va México. A ver, ahí hay dos caminos, los dos muy válidos, y nosotros los respetamos. Hay empresas que se han ido a amparar o que han pedido la suspensión, están en todo su derecho y nosotros lo respetamos. Y hay otras empresas que nos han buscado directamente, que se han sentado con la Comisión Federal de Electricidad, que han entendido el tema, por qué lo estamos haciendo, con esta planeación y esta explicación que les di. Entonces decirles que nosotros los cambios que hicimos en la ley de la industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos es para evitar el contrabando, es para evitar sobre todo la entrada ilegal de combustibles que entraban o algunos siguen entrando por nuestras fronteras. Estamos fortaleciendo muchísimo la seguridad en México. Antes de ofrecerles unos ejemplos, les quiero mostrar rápidamente algo. Siguiente. Así que, ¿quién es Siemens y Venture Team? Nosotros somos unos practicantes apasionados que estamos aquí para trabajar con diferentes empresas. Estas pueden venir dentro o fuera de la compañía. De hecho, nosotros estamos muy interesados en poder traer más innovación a nuestra compañía. Lo que nosotros ofrecemos es poder acelerar el desplegado de algunos negocios que puedan compartir nuestra realidad y nuestra visión. La idea es que a través de estas tres ofrecimientos claves que nos puedan llevar a tener espacios, recursos y el tiempo necesario para poder explorar nuevas oportunidades que pudieran convertirse en nuevos elementos del portafolio en Siemens Energy o otras cosas que se puedan llevar al mercado. El acelerador de Siemens provee ambos, empresas internas y empresas nuevas, para poder validar y avanzar en los conceptos. Los clientes nos pueden ayudar a resolver problemas internos al adoptar, acelerar, invertir en algunos servicios desde el principio. Todos estos escenarios requieren que un cambio importante de la sociedad. Todos estos tienen grandes retos, pero juntos podemos tener este éxito. En las siguientes horas podemos ver, por ejemplo, que el mundo va a consumir 100 millones de barriles de petróleo. Eso es lo mismo para el petróleo y el carbón. Entonces, esto significa que si no bajamos esto para el 2050, todos estos sistemas que nos dan la energía lo van a tener que reemplazar por algo más sustentable. La innovación se necesita muchísimo, como se necesitó hace 100 años. Las tecnologías requieren que deben de alcanzar estos objetivos que tenemos para que de otra manera puedan seguir existiendo. Bien, la propuesta que hacemos el día de hoy es la de un proyecto piloto demostrativo, en cierto modo, de transporte utilitario a hidrógeno en el estado de Quintana Roo. Esto implica una flotilla de 2 a 3 vehículos a hidrógeno, con hidrógeno verde,
Incluye también la producción y el despacho, que básicamente es el acondicionamiento del hidrógeno verde. Una vez que se produce, este tiene que acondicionarse para poder utilizarse ya en un vehículo. Y esto implica el desarrollo de la logística, de la infraestructura, generar experiencia operativa para propósitos del manejo de este tipo de combustibles, desde el punto de vista de seguridad, de correctas operaciones a lo largo de los proyectos. Y por otra parte se estará demostrando además y promoviendo el uso de hidrógeno en un transporte limpio de cero emisiones, un transporte que generalmente es mucho más eficiente. Entonces, estos proyectos además nos permiten identificar los beneficios que puede tener el uso de hidrógeno en este tipo de sectores. Siguiente, por favor. La aportación del proyecto en realidad son varias. Por un lado, estaremos produciendo y utilizando un combustible sustentable. Se estará demostrando también con tecnología propia un transporte muy eficiente desde el punto de vista energético. Recordemos que el uso de hidrógeno en vehículos tiene eficiencias por arriba del 60% comparadas contra vehículos de combustión interna cuya eficiencia está por debajo del 30%. Estaremos desarrollando también infraestructura y logística operativa, cuantificando los beneficios tanto en términos ambientales, en términos energéticos y también los impactos para la salud. El primero es que el hidrógeno verde en México pues realmente tiene unos costos muy competitivos por el potencial que existe de generación de energías renovables y también de la infraestructura ya instalada en el país, además con incluso pues potenciales para la exportación del hidrógeno verde, con todas las oportunidades que esto puede llevar para incluso hasta la reindustrialización de muchas zonas del país. El segundo de estos mensajes es que hay interés por parte del sector público, por parte del sector privado, académico, en el desarrollo de la tecnología, como lo hemos podido ver a lo largo de estos días en este foro que se ha organizado, pero bueno, también a lo largo pues de este tiempo que hemos estado haciendo el estudio, sí realmente vemos muchísimo interés por parte de muchos actores, tanto a nivel federal, estatal, municipal, sociedad civil, academia, sobre cómo utilizar mejor este gran vehículo para la descarbonización de la economía. En tercer lugar, sí vemos que hay unos potenciales y una gran oportunidad para las empresas productivas del Estado, para que incluso usando las capacidades que ya tienen, pues realmente pueden incursionar dentro de este nuevo negocio que pudiera ser bastante atractivo y que además ayudaría al cumplimiento de los objetivos de descarbonización que tiene México desde las empresas productivas del Estado. ¿Por qué es importante hablar de hidrógeno? Pues para empezar, pues es el elemento químico más abundante que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, pues este gas ya lo hemos utilizado como combustible, como humanidad, desde principios del siglo XIX. Desde el siglo XIX se está utilizando. Como les decía, pues en primer lugar ya sabemos utilizar el hidrógeno en general. No es una cosa de ciencia ficción, es un tema de un uso estratégico y desarrollo de esta tecnología y de financiamiento para su despliegue. En segundo lugar, el hidrógeno verde pues es uno de los principales vehículos para la descarbonización de las economías. En tercer lugar, pues encontramos que la gran mayoría de las economías del mundo ya van camino hacia la adopción de este tipo de tecnologías en todos sus usos. Es decir, cada vez vamos a tener más y más información sobre los distintos pues, políticas que se están implementando, tecnologías que se están usando. Y bueno, también hay que decirlo, en cuarto lugar me gustaría compartirles que pues, las principales economías del mundo ya cuentan con estrategias, con hojas de ruta, lo que pues se va a traducir en inversiones bien importantes para reducir los costos de esta tecnología. Y bueno, también en quinto lugar es importante mencionar que el hidrógeno ya se usa en México. Obviamente no es el hidrógeno verde, pero bueno, ya existen las capacidades suficientes para pues manejar este gas. La siguiente, por favor.
Pero a mí lo que me preocupa no es la parte de los costos, porque los costos tarde o temprano van a ser muy competitivos y México, como lo han mencionado mis colegas, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de recursos, de su gente. O sea, aquí lo que realmente me preocupa a mí no son los costos, sino lo que me preocupa es la política ambiental y la política energética que los países pueden tener. Si tenemos un país que en su política energética no está el usar recursos renovables, no está el usar hidrógeno verde, no está el tener pues incentivos para el uso del hidrógeno verde dentro de su política económica o política o sus cuestiones ambientales o como dije, política energética, no vislumbran eso, pues va a ser muy, muy difícil poder competir en un mercado mundial donde hay muchos países que sí les interesa esto, ¿no? El día de hoy, obviamente, al tener una demanda pues todavía no muy alta del hidrógeno verde, pues estos sistemas, ya sea a través de tubos de alta presión para suministrar el hidrógeno o de hidrogenoductos que en muchos países se utilizan, ¿verdad? Pues está muy limitada actualmente en México, ¿no? Pero conforme se vaya incrementando la demanda de este hidrógeno verde, como bien lo señaló Andreas en su participación, pues obviamente la disponibilidad y los costos de transporte se irán reduciendo también, ¿no? Como también se irá reduciendo el costo de producción del hidrógeno verde. Entonces, la generación de electricidad renovable a un nivel de costos competitivos es ahí donde podemos producir el hidrógeno. Y cuando esto sea también en proximidad de la demanda del hidrógeno, va a ser lo más competitivo y no tenemos que transportar el hidrógeno porque podemos transportar electrones con la red eléctrica al centro de la producción del hidrógeno. Pero en otras aplicaciones no va a ser posible. Y aplica lo que Dieter mencionó, agregando nuevamente la posibilidad de hydrogen carriers de forma líquida u otras formas que pueden viabilizar el transporte del hidrógeno un poco más. Otro aspecto para México puntualmente, aquí estamos con el presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, Israel, y yo creo que él pueda también agrupar muy bien la necesidad o el potencial que tiene México en producir el hidrógeno y ver si hay una manera a mediano o largo plazo con el país vecino, Estados Unidos, que tiene una demanda de energías descarbonizadas. Imaginámonos un pipeline de México a Estados Unidos para exportar el hidrógeno en forma de gas de una manera muy competitiva. Yo creo que eso podría ser una fortaleza, integrando fortalezas de estas regiones económicas, pero eso obviamente requiere mucha inversión, planeación a largo plazo y requiere la masa crítica para poder invertir en esta infraestructura. La Unión Europea va a hacer lo mismo para el transporte del hidrógeno, invertir en una red de pipelines 100% dedicado al hidrógeno para distribuir esto dentro del continente europeo. Lamentablemente las infraestructuras de gas no sirven tanto porque el momento que mezclamos el hidrógeno con el gas natural perdemos muchas características químicas del hidrógeno en el mismo instante. Sirve como energía térmica, pero ya no tanto como procesos químicos, petroquímicos después. Yo creo que eso también va a ser un panorama interesante que en unos años vamos a ver si sea posible el transporte con un pipeline dedicado de hidrógeno entre México y off-takers en, por ejemplo, California. Lo que nos motiva en Siemens Energy con esta transición energética que va a incorporar el hidrógeno verde como un vector energético muy importante, lo que nos motiva con eso es que la primera vez en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad de llevar electricidad renovable de las áreas del planeta que tienen mucho viento, que tienen mucho sol,
a otras regiones en el mundo que necesitan importar energías descarbonizadas. México podría estar posicionado de una manera muy relevante en la producción de hidrógeno verde, particularmente por su gran potencial de energías renovables. Por lo tanto, podría llegar hasta ser exportador, o sea, no solo satisfacer la demanda nacional para descarbonizar diferentes procesos como el transporte, la siderurgia, procesos industriales, petroquímica, etcétera, sino también para exportar este producto. Pero para eso tenemos que homologar estándares de producción, de almacenamiento y de transporte, y así como los estándares de recarga. Pero también nos encontramos con otro gran pendiente, que es que no tenemos regulación de almacenamiento de energía. La CRE, si bien ha estado trabajando en una regulación desde hace un par de años en la materia, pero todavía no la libera. Y además, aquí vale la pena mencionar que el año pasado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estuvo trabajando en un análisis, en una hoja de ruta en realidad, para determinar el potencial de reducción de emisiones de diferentes tecnologías de almacenamiento, y las celdas de hidrógeno no aparecían. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo el aprovechamiento del hidrógeno para la parte de reducción de emisiones o para la generación eléctrica todavía no está dentro del radar de las políticas públicas del país. Europea, me da mucho gusto. Y por otro lado, yo diría que México está llamado a tener un papel fundamental en el continente americano y bueno, para todo el mundo en el tema del hidrógeno. Podemos convertirnos en un hub, en un, digamos, centro de distribución de hidrógeno. Tenemos acceso a los dos océanos, es decir, podemos exportar hacia Europa y hacia Asia. También tenemos de vecino a Estados Unidos, un país altamente intensivo en consumo de energía, y podemos producir hidrógeno verde justamente para exportarlo a otros países o a Estados Unidos.